Bueno, vamos a ver cómo diseñar componentes sometidos a torsión, a un torque. Y la idea va a ser prácticamente revisar cuál es el esfuerzo y cómo se comporta un material durante el torque o la torsión. Y bueno, esta ecuación se le conoce como la ecuación de torsión y de alguna forma me da cuál es el esfuerzo que está sometido el material dado un cierto torque, un cierto momento de torque. Y por aquí aparece J, que bueno, J le llaman el momento de inercia polar. Tiene que ver con unas integrales, tiene que ver con la superficie transversal de la pieza, el área transversal de la pieza, y es bastante difícil de calcular. Hay que hacer integrales y toda la cosa. Pero bueno, finalmente ya hay mucha gente que hace tablas para momentos de inercia polar y vamos a ver cómo evaluarlo fácilmente para algunas secciones transversales. ¿Qué otra cosa aparece por ahí? Bueno, el torque y el radio. Vamos a ver que esta ecuación nos va a decir cuál es el esfuerzo a cualquier distancia radial, ¿no? Pero, ok, de repente para cuestiones de diseño es difícil encontrar un esfuerzo de cedencia de corte, es decir, cuándo va a fallar el material por corte, porque mucha gente hace ensayos de tensión y compresión, pero no muchos hacen ensayos de corte o reportan resultados de corte. Entonces, para fines prácticos, esto lo realizan muchos libros, el esfuerzo de cedencia que reporten del material, vamos a estar trabajando, a veces se encuentra entre 40 y 70% del esfuerzo de cedencia, ahí es donde se encuentra el esfuerzo de corte máximo que soporta la pieza. Y bueno, nosotros vamos a estar tomando 0.55, que son 55% del esfuerzo de cedencia de la pieza. Pero bueno, sabemos que en algunos materiales incluso logra hasta el 70 y en algunos disminuye hasta el 40. Bueno, vamos a intentar avanzar. ¿Cuál es el siguiente? Sería el ángulo de torsión. ¿Qué es el ángulo de torsión? Bueno, cuando yo aplico el torque, la pieza, la sección transversal donde yo estoy aplicando el torque con respecto a la que está fija, van a girar, van a rotar. Y hay que tener aquí consciente que sigue la regla de la mano derecha, es decir, si gira en contra de las manecillas del reloj se considera positivo, si gira a favor de las manecillas del reloj se considera negativo y el ángulo de esta fórmula va a salir en radianes, se pone igual el torque y mientras más larga sea la pieza, mientras más longitud tenga, pues más se va a torsionar. No importa qué tan rígido sea el material, si yo tengo un material muy rígido, pero también una pieza muy larga, pues va a tener un ángulo de torsión importante. Y por aquí aparece el módulo de corte, que bueno, es otro problema, cómo evaluarlo a partir de tablas de propiedades de materiales. Y bueno, aquí está una ecuación que relaciona el módulo de Poisson, el módulo de Young y el módulo de corte. Y el módulo de Young, ese sí lo reportan casi todas las tablas de propiedades de materiales. El módulo de Poisson y el módulo de corte no tanto, porque básicamente todos los materiales, casi todos los materiales, están aproximadamente su módulo de Poisson está en 0.5. A veces varía muy poquito y con esta ecuación se puede calcular el módulo de corte sin problemas. Casi siempre es un tercio, ¿no? Casi siempre es un tercio del módulo de Young, sería el módulo de corte, como regla general. Pero bueno, vamos a intentar avanzar. Estas son las propiedades, son las unidades que tenemos que medir. El torque, que es la newtons por metro, si yo aplico cierta carga a cierta distancia, y tendrá que ver con el brazo de palanca que estamos aplicando sobre la pieza, la longitud de la pieza, el radio externo. Esto es importante porque ahorita vamos a platicar qué le sucede a la pieza desde el punto de vista interna, qué le pasa internamente con el esfuerzo. Y bueno, el momento de inercia polar que se mide en metros a la cuarta, lo vamos a platicar ahorita cómo se calcula. El módulo de corte, que son propiedades del material, el esfuerzo de corte al cual está sometido la pieza, y el último, la deformación longitudinal, perdón, aquí deformación angular, que sería de alguna forma también le llaman o módulo, perdón, o ángulo, ángulo de torsión, ángulo de torsión, se le llama también. Vamos a platicar, ok, cuando un material es sometido a un esfuerzo de torsión, a un torque, el esfuerzo de corte es el único que está sucediendo durante alrededor de la pieza. En el centro no hay un esfuerzo de corte como tal, mientras que en el extremo de la superficie de la pieza tenemos el esfuerzo máximo de corte que va a estar siendo aplicado sobre la pieza. Es decir, el esfuerzo crece linealmente por esta ecuación que le llaman la ecuación de torsión. Esta se deduce con ecuaciones diferenciales, pero bueno, finalmente lo que es una moraleja y que mucha gente en ingeniería sabe es que en una pieza que está sometida a un torque,
la parte que más soporta esfuerzo es la parte externa de la pieza. Entonces, a veces la gente prefiere dejar hueco el material porque no ayuda mucho a soportar el torque al cual está siendo sometido, sino que el exterior de la pieza es el que realmente carga con la mayor parte del esfuerzo de la torsión. Y en ocasiones también lo que se hace es, se templa, por ejemplo, se endurece, se busca que el exterior de la pieza sea más duro que el centro, porque finalmente el centro no va a estar soportando el torque, sino va a ser la coraza que está al exterior. Y bueno, vamos a intentar hacer algunos cálculos, vamos a hacer algún ejemplo de cálculo. Y antes de hacer los ejemplos de cálculo, esta es la forma de calcular el momento de inercia polar. Hay que poner una integral de r cuadrada diferencial de área. Y aquí, bueno, la diferencial de área y los límites de la integral son bastante difíciles de poner dependiendo de la sección circular que tengamos, perdón, de la sección que tengamos, ¿no? Si es cuadrada es bastante difícil, si es circular es un poquito más sencillo, pero finalmente, bueno, mucha gente se dedica a hacer esto de integrales, a hacer las matemáticas y proporcionan tablas como esta, en las cuales, pues bueno, por ejemplo, para un dado, en una pieza de un mecánico, para alguna pieza de conexión, para una sección triangular, hexagonal, etcétera, hay muchos cálculos o fórmulas para encontrar momentos de inercia polar. Nos vamos a estar utilizando ahorita para los ejemplos, bueno, las clásicas, que son para piezas cilíndricas, rellenas, piezas sólidas o tubulares, ¿no? En las cuales tengo un diámetro interior, un diámetro exterior y pues me gustaría calcular el momento de inercia polar para estas secciones. A veces están reportadas con diámetro, a veces con radio. Las ecuaciones las vamos a estar sacando de aquí, si se alcanza a ver. Vamos a intentar avanzar. Ok, primer ejemplo, ¿no? Primer ejemplo dice ahí, la siguiente barra cilíndrica es de acero, es decir, el material ya está dado y se someterá a alguno de estos dos torques. No, ¿qué quiere decir? Que no se aplican al mismo tiempo. No se aplican al mismo tiempo, o si se aplican al mismo tiempo tendría que revisar cuál es el torque total, ¿no? El torque total sobre la pieza, pero bueno, se aplican estos dos torques. Y dice ahí, las propiedades del acero son las siguientes. El esfuerzo de excedencia son 800 megapascales y el módulo de Young son 90 gigapascales. Estos vienen de las tablas de propiedades. Y vamos a diseñar, vamos a pensar que nuestro factor de seguridad, está diseñado nuestro sistema con un factor de seguridad de 2. La pregunta sería, ¿cuál es el radio? ¿Cuál es el radio que tengo que poner para que el material resista sin problemas? Ya estamos diseñando geométricamente nuestra barra. Es una barra sólida, que quiere decir que está totalmente rellena, no es tubular. Está rellena de acero. Y bueno, pensemos que es, yo que sé, un tubo, una palanca, algo por el estilo. ¿Ok? Y vamos a poner primero los cálculos. Voy a poner aquí la hoja de cálculo. Primero vamos a poner esfuerzo teórico, ¿no? Déjeme hacerlo un poquito más grande para que se alcance a ver. Probablemente el esfuerzo teórico de excedencia, ¿no? Lo voy a poner aquí yield, ¿no? Que en inglés significa excedencia o esfuerzo límite elástico. Y lo vamos a poner en megapascales, que sería lo que viene reportado en tablas. ¿Cuál es el esfuerzo de excedencia? Decía la pieza, son 800 megapascales, ¿no? 800. ¿Qué otro dato nos dan por ahí? El módulo de Young teórico. Nos los dan en gigapascales. Gigapascales. Y son aproximadamente 90 gigapascales. Lo siguiente sería, bueno, el factor de seguridad. Nos dan un factor de seguridad con el cual tenemos que hacer el diseño, con 2. Y vamos a calcular el esfuerzo de corte máximo que soportaría el material. Y dijimos que esta es una aproximación. Vamos a considerar el 55%. Si es un material muy frágil, cerámico, etcétera, probablemente sea solamente el 40% lo que soporta. Si es un material muy dúctil, que es un polímero, etcétera, podría soportar hasta el 70%. Pero bueno, vamos a poner aquí 50%. Entonces, esfuerzo de corte teórico máximo. Aquí vamos a poner esfuerzo teórico de corte. Sería el 55%, 0.55 por el esfuerzo teórico de tensión. Y más o menos soportaría 440 megapascales, que es lo que está aquí. Con el factor de seguridad le voy a poner aquí el esfuerzo al cual va a estar sometida la pieza, el esfuerzo de trabajo, megapascales. El esfuerzo de trabajo máximo que soportaría la pieza bajo estas condiciones o con este material sería, dice ahí, dividir con el factor de seguridad, ¿no? Entonces sería este
perdón, multiplicar con el factor de seguridad, este por este, ¿no? Perdón, dividir, yo me equivoqué, haciendo el despeje. ¿Se acuerdan que siempre el esfuerzo es el teórico? Aquí lo voy a poner, ¿no? Siempre el factor de seguridad es el teórico entre el de trabajo, el de diseño. Entonces, despejando sería división, ¿no? Este entre 2. Estoy buscando que el esfuerzo de trabajo sea 220. Mientras que el material soporta hasta 440, yo voy a buscar que mi pieza no rebase este esfuerzo de corte máximo de 220 megapascales para que sea un componente seguro y se pueda usar varias veces, etcétera, ¿no? Y bueno, vamos a ver, esta ecuación viene del momento de inercia polar que vimos en tablas, que es este. Pero bueno, simplemente sustituyendo aquí, diámetro es 2 veces radio y queda un 2 a la cuarta por ahí, que es 16 con 32, se simplifica y me quedan estos dos dividiendo, ¿no? Ese sería el momento de inercia polar. Para esto pues vamos a tener que poner el radio. Vamos a poner aquí radio. El radio de la pieza. Por supuesto podríamos con la ecuación de torsión medir cuál es el perfil de esfuerzos a lo largo del área transversal. Pero bueno, vamos a hacer el radio máximo. Radio máximo. Lo vamos a poner ¿qué? En metros. Y inicialmente no lo conocemos. Es decir, es lo que nos pregunta. Dice ahí, quiero calcular el radio para el diseño. ¿Qué radio le tengo que poner? Entonces, lo único que vamos a poder hacer es con esta ecuación sustituirla en la ecuación de torsión. J la vamos a sustituir con la ecuación de torsión. Y por aquí queda un radio arriba con radio a la cuarta abajo. Se van a cancelar. Va a quedar pi por ahí y un 2. Y bueno, esta es la ecuación. Esta es la ecuación que me va a permitir calcular el radio. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, hay que despejarlo. Esto es igual al esfuerzo de trabajo. Y entonces despejo el radio y me queda esta ecuación. Y con esta ecuación, bueno, habrá que poner el torque al cual está sometido. Y bueno, son dos torques. Vamos a ver si soporta bien el A o el B. Son diferentes porque están a distinta distancia, van a producir distinta deformación. Y uno es mayor que el otro. Vamos a ver cómo funciona. Entonces vamos a hacer el cálculo por duplicado. Uno para el torque A y otro para el torque B. Entonces vamos a poner aquí torque. Y de este lado vamos a poner pieza A y pieza B. O torque A y torque B. Vamos a poner aquí X. El torque. El torque se mide en newtons metro. Que bueno, es más práctico kilonewtons metro. Y ponemos aquí el torque. Ahorita nos vamos a olvidar del signo. Pero deberíamos de considerar el signo para la torsión. Cuando calculemos el ángulo de torsión. Sale, el signo para el de A son 2 kilonewtons metro. 2 kilonewtons metro. Y para el B serían 3 kilonewtons metro. Con este vamos a hacer el cálculo del radio. ¿Qué radio necesita si aplico el torque en A o el torque en B? Con esta ecuación. Entonces vamos a poner aquí la ecuación radio. Creo que tendríamos que quitarlo. Radio. El radio que necesito para cada uno sería con la ecuación que está aquí. Paréntesis, 2 veces el torque. Cuidado porque el torque es por 10 es kilonewtons por 10 a la 3 por 1e a la 3 kilonewtons entre pi por el esfuerzo. Entre pi por el esfuerzo. El esfuerzo de corte de trabajo, ¿no? Este de aquí. El esfuerzo al cual va a estar sometida la pieza durante su funcionamiento. Y como está en megapascales, le voy a poner por 1e a la 6, ¿no? Por 1e a la 6. Entonces me quedaría así. Cierro el denominador, cierro el paréntesis para poner el exponente y le pongo por elevado, perdón, a la 1/3. Elevado a la 1/3. Y bueno, básicamente esa sería la ecuación. Voy a ponerle enter. Me da que es un radio de 0.17, 17,9, 18. 0.18 aquí redondeando. 0.018 metros. Voy a recorrer, simplemente voy a copiar la fórmula, la voy a copiar y la voy a pegar por acá de este lado. Y lo único que voy a cambiar es la referencia del torque. Ahora en vez de aplicar 2, aplicamos 3. Me dice que aquí 0.02 metros. El segundo radio sugerido para el segundo torque, el torque en B, es de 0.02. ¿Cuál es más intenso? El torque en B. Es de mayor magnitud, pero igual no cambia mucho, no difiere mucho el radio. Este es redondeado a dos cifras, 0.02 metros y aquí también 0.02 metros. Entonces, dicho lo anterior, se va a elegir el radio mayor
para que soporte ambos torques al mismo tiempo. Aquí, perdón, es torque en B. Y bueno, dice aquí, se elige el radio mayor, de mayor tamaño, para asegurarse que el material tenga suficiente resistencia, que sea 2 centímetros. Básicamente 2 centímetros, 2.1 centímetros. Y bueno, vamos a intentar calcular la deformación de la pieza. De igual forma, aquí necesitamos el esfuerzo teórico. El esfuerzo teórico de el módulo de Young, perdón, el módulo de Young teórico. Igual en gigapascales, ya lo teníamos, pero necesitamos el módulo de corte. Módulo de corte al cual vamos a suponer que tiene la pieza. Y ese se calcula con el módulo de Poisson. Entonces vamos a tener que poner antes al módulo de Poisson. Poner aquí Poisson. Módulo de Poisson, así se escribe. Según yo, si quieren le pongo V para que parezca nu. Este no tiene unidades. No tiene unidades el módulo de Poisson. Es un porcentaje. Y vamos a hacer esta cuenta, ¿no? Que sería perdón, el módulo de Poisson más o menos aproximadamente mide 0.5. Vamos a considerar que vale 0.5. Y hacemos esta ecuación para el módulo de corte máximo que soportaría la pieza. Sale, ok, entonces sería módulo de Young, que sería este, entre 2 por 1 más el módulo de Poisson de este lado, ¿no? Cierro el denominador, cierro la suma, le doy enter, me dice que da 30. 30 gigapascales sería el módulo de corte con el cual se deformaría la pieza. Y dicho el radio, vamos a calcular el momento de inercia. Esta ecuación, otra vez, ¿verdad? ¿De dónde venía? En vez de usar diámetro en la tabla que estaba allá arriba, la tabla de momentos de inercia polar, vamos a usar radio, ¿no? Y voy a hacer este cálculo, sería entonces J. Incluso podríamos hacer el cálculo para ambos radios, pero bueno, el más importante es el del lado B, es el limitante como tal. Y está en metros a la cuarta, metros a la cuarta. Lo voy a poner por aquí, metros a la cuarta. Ya, ok. Metros a la cuarta, que sería, dice ahí, pi por radio a la cuarta sobre 2. Pi por radio a la cuarta, a la cuarta. Otra vez, pi a la cuarta sobre 2. Y, ok, le doy enter, me dice que este es el momento de inercia polar que necesitaría para ambas. Es como un área, siempre el momento de inercia polar es como un área, siempre es esfuerzo por unidad de área o fuerza por unidad de área. En este caso, cuando es torsión, es momento de inercia polar. Y, ok, de aquí vamos a calcular con cada torque cuál es el ángulo de torsión. Entonces, voy a poner aquí ángulo de torsión. O phi, si quieren, le pongo phi, ángulo de torsión, que va a salir en radianes. Va a salir en radianes. ¿Cuál sería el ángulo de torsión dada cierta longitud? La longitud es a donde se aplica el torque. Mientras más, acuérdense, mientras más lejos esté del punto de apoyo, pues más se va a torsionar la pieza. La longitud que vamos a tomar es como si aplicáramos uno de los torques, serían, ¿qué serían? 40 centímetros, de aquí hacia donde se aplica el torque B. Y luego de aquí del torque B, pensemos que está fijo, y vamos a aplicar el torque A con 60 centímetros, 600 milímetros. Entonces, bueno, vamos a poner aquí las longitudes. En A vamos a poner 600 milímetros, que serían 0.6 metros, 600 milímetros, y 400 milímetros sería 0.4 metros, 40 centímetros y 60 centímetros. Y aplicaremos la ecuación para el ángulo de torsión, que es esta, que es torque por longitud entre momento de inercia por G. Y bueno, vamos a poner aquí esa ecuación. Torque está en kilonewtons, cuidado, por 1e a la 3. Por 1e a la 3 entre, y dice ahí, perdón, por longitud, por la longitud, entre, ahora sí, momento de inercia y módulo de corte. Momento de inercia sería este, por el módulo de corte que es este, y como está en gigapascales, por 1e a la 9. Son gigas, son 10 a la 9. Según yo, ese sería el cálculo. Voy a copiar la fórmula para que haga el mismo cálculo con
con el torque B. Simplemente voy a cambiar la referencia. Y bueno, aquí hay un conflicto con respecto a los cálculos porque se eligió el lado B como el limitante. Si ustedes recuerdan, se eligieron los 2 centímetros. 2 centímetros para diseñar mi pieza. Entonces, el ángulo que vamos a estar tomando tendría que ser con ese radio. Perdón, sí, ¿no? Con ese radio y con ese momento de inercia polar. Entonces, vamos a cambiar aquí la referencia con este. ¿Cuánto me daría? Los dos me dan lo mismo. Me dan exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir? Básicamente son 13 radianes, punto 13 radianes, que en grados, voy a ponerlo aquí en grados, phi en grados, sería aquí poner grados, convierte a grados la de arriba, ¿no? Serían aproximadamente esta cantidad de grados, 8 punto y tantos grados. Aquí, bueno, me salió un poquito diferente por los decimales, serían, voy a ponerlo aquí, 8.17, ¿no? 8.17 y aquí me dio 0.14 radianes, 0.14 radianes. Ok, ¿qué significa? Ok, a pesar de que el torque en B es de mayor intensidad, la longitud es de menor tamaño. Y entonces se distorsiona aproximadamente, dice aquí, aproximadamente 8 grados. El primer ángulo de torque sería en contra de las manecillas del reloj, 8 grados. Y el otro torque es más débil, pero está a una longitud mayor. Y también serían 8 grados de regreso. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo se va a mover primero en contra de las manecillas del reloj y luego a favor. Va a regresar casi a su posición original. Esta cara quedaría prácticamente orientada de la misma forma que inició, porque se torsiona hacia la izquierda y luego hacia la derecha, ¿no? Bueno, estos es básicamente los cálculos que habría que hacer para el esfuerzo, perdón, para el ángulo de torsión. Y bueno, por acá hay otro ejemplo con una sección tubular. Ya no vamos a hacer todos los cálculos. Simplemente aquí dice ahí, el siguiente componente tubular está sometido a cierto torque, tiene estas dimensiones. Y la idea, ¿verdad? La idea es con un factor de seguridad de 2, quiero diseñar este componente con la rigidez suficiente para que soporte los 3 kilonewtons metro. Y no quiero que el material sea suficientemente rígido, no quiero que se deforme más de 15 grados. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues bueno, vamos a hacer los cálculos. Aquí, como es una sección tubular, pues la ecuación va a cambiar. Ya no va a ser pi por radio a la cuarta sobre 2, sino que va a ser la diferencia de los radios a la cuarta. Aquí es a la cuarta. Y me va a dar esta cantidad de momento de inercia polar. Calculando el ángulo, me dice ahí que son 15 grados. Me va a dar esta cantidad de radianes. Y con la longitud de la pieza que son 900 milímetros, y el torque que se aplica, vamos a calcular cuál es el módulo de corte que necesito. Me dice que necesito un módulo de corte de 16 gigapascales. Es el módulo de trabajo. Para sacar el teórico que debo elegir como material, pues se multiplica por el factor de seguridad. Este módulo de corte se multiplica por el factor de seguridad y me dice que necesito un material por arriba de 33 gigapascales con la rigidez suficiente para no deformarse más de 15 grados mi sección tubular. Ese sería un cálculo de regreso, ¿no? Quiero saber qué material elegir dada una geometría. Y bueno, pueden hacer ahí los cálculos con calma en el Excel. Ya no los voy a hacer yo en esta parte. Por supuesto, este no me sirve para las tablas, el esfuerzo de corte teórico, sino tendría que convertirlo y calcular el esfuerzo, el módulo de Young, utilizando esta ecuación. Me dice que en módulo de Young necesito 100 gigapascales como rigidez del material. Es un material de alta rigidez. Normalmente los módulos de corte están muy por debajo de 100 gigapascales. Entonces vamos a ver que estamos en los materiales de alta ingeniería, ¿no? Los materiales con extremada rigidez, que serían algunos cerámicos. No sería una buena idea o sería difícil fabricar una sección tubular con un cerámico. El segundo sería un metal. Y de hecho sería del acero para arriba, ¿no? Aleaciones ferrosas o de alta resistencia en metales. Ningún polímero entraría. Y de los compósitos, probablemente cemento reforzado o una fibra de carbono podría ser suficiente. Y bueno, básicamente este sería el análisis.
el análisis para revisar con qué material construir una pieza dada una rigidez dada, ¿no? Quiero que no se deforme cierto ángulo. Y bueno, el último cálculo que vamos a hacer es cómo analizar un motor, el torque que aplica un motor durante su funcionamiento. Y eso tiene que ver con la potencia del motor y la velocidad a la que gira. Es sabido, ¿verdad? Un motor, mientras más lento gire, si tiene la potencia más fuerte, va a aplicar más torque. Cuando ustedes aplican primera en un automóvil, lo que están haciendo es poniendo un engrane en la caja de velocidades de tal forma que el motor gira o hace girar el engrane de forma lenta con una baja frecuencia. Con lo cual, bueno, su auto no se mueve mucho, pero tiene un torque mayor, por lo cual, bueno, puede subir pendientes. En primera se suben las pendientes fácilmente, mientras que en quinta, velocidad quinta, la frecuencia del engrane es mucho mayor. ¿Qué quiere decir? Que gira más rápido la llanta, intenta girar más rápido, pero no tiene suficiente torque. Solamente podemos aplicar velocidades mayores al motor cuando ya va encarrerado, ¿no? Cuando el auto ya va encarrerado, entonces ya puedo subir la velocidad y el torque será suficiente para que el auto avance. Y bueno, vamos a poner aquí un cálculo clásico. Entonces tengo un motor, por ejemplo, dice ahí un motor con una frecuencia de 240 revoluciones por minuto y tiene una potencia de 10 HP. ¿Qué es HP? Horsepower, que sería caballos de fuerza. Y la pregunta es, ¿cuál es el torque que produce este motor con esta frecuencia, con esta potencia? Y lo único que hay que hacer es, bueno, es despejar de esta ecuación. La frecuencia hay que pasarla a Hertz, que son las unidades del sistema internacional. Y bueno, por la definición, una revolución por minuto, cada minuto tiene 60 segundos y los hertz son segundos, entonces por cada hertz son 60 revoluciones por minuto. Hay que hacer la conversión, me da que la frecuencia con la que gira en el sistema internacional son 4 hertz, que sería como 4 revoluciones en un segundo. 4 revoluciones en un segundo es bastante rápido. Y la potencia son 10 caballos de fuerza. Cada caballo de fuerza son aproximadamente 745 watts. Multiplicado por 10 serían 7457 watts la potencia del motor. Y por último, despejando de aquí el torque, me dice, haciendo los cálculos, me dice que son aproximadamente 295 newtons metro. Con esto, bueno, estaríamos viendo que el motor no tiene mucha fuerza. ¿Se acuerdan? Los otros torques estaban en kilonewtons metro. Y es porque va a una alta velocidad, 4 revoluciones cada segundo. Si nosotros disminuimos la frecuencia, pues bueno, por cada hertz que disminuyamos, esto va a multiplicar cada vez más. El torque va a ser mayor. Entonces, si quiero triturar algo y mi motor tiene una buena potencia, lo único que tengo que hacer es bajar las revoluciones, poner aquí una adaptación para que revolucione menos, a menor velocidad, tenga menor frecuencia y eso va a aumentar mi torque. Si quiero que el motor vaya rápido, por ejemplo en un ventilador, ahí lo que se busca es tener toda la potencia aprovechada para mover el aire a una gran velocidad. Ahí lo que tendríamos es un bajo torque. Tendríamos que hacer las hélices ligeritas para que el ventilador gire con mayor facilidad. Y bueno, esos serían los cálculos básicos de torsión.